Bueno, ahí estamos viendo este video que hacía introducción al tema que queríamos hablar hoy con la licenciada Silvana Garnero, como es el bullying. Claro, muy fuerte también. Realmente. Bueno, ya está ella con nosotros, que va a ser quien nos, digamos, hable de este tema científicamente, ¿no? Buenos días. ¿Cómo te va, Silvana? Bienvenida nuevamente al programa. Gracias. Tanto tiempo. Gracias Muy buenos días. por tu tiempo. No, Gracias por favor, venir. gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer. Me alegra mucho. Igualmente. Bueno, Silvana, para comenzar queremos definir o tratar de definir específicamente qué es o qué sería el bullying. Bien, el video la verdad que es muy gráfico, ¿no? Es decir, es fuerte, es intenso y también, más allá de lo que muestra, hace referencia a lo que no muestra, ¿no? Fíjense que no hay diálogo en el video, ¿no? Hay un niño que funciona solo prácticamente y donde solo se convierte en un sujeto pasivo, receptando todos los demás, pero no hay espacio para que él exprese lo que le pasa y lo que le sienta, lo que siente. Y esas son como las condiciones de base necesarias para que se establezca la situación de bullying. El bullying es un término importado, ¿sí? No figura en nuestro diccionario o en la Real Academia Española, pero es un término que se utiliza en este último tiempo para hacer referencia a todo tipo de maltrato psicológico, físico o verbal que se lleve a cabo, se detecte sobre todo vinculado al ámbito escolar. ¿Sí? Sí. Esa es la definición profesional, es un maltrato. Claro, como lo mostraba el video, un niño que hace su rutina, va a la escuela y lamentablemente sufre de esto. Exactamente, el video también muestra claramente cuáles son los síntomas de que un niño está padeciendo de bullying. Que generalmente son muy notables y que tienen que ver con el desinterés por ir al colegio, por ejemplo, con la resistencia por ir al colegio, con la tristeza. Está muy bueno por todo lo que es la postura corporal, que se nota bien en el dibujo, ¿no? Porque con esto de no poder decir, cuando no hay palabra que exprese lo que se siente, igual estamos comunicando. Claro. Y también es conocido esto de que el lenguaje gestual, comunicamos en un 70% lo que queremos decir con el lenguaje gestual más que con la palabra dicha, ¿no? Estos son todos indicadores por ahí que son importantes que observen los padres, los docentes, es decir, los adultos que están en el entorno inmediato de ese niño, ¿no? Porque a lo mejor si no dice nada, no me dijo nada, no pasa nada, claro. Pero hay toda una cuestión corporal y gestual que está indicando tristeza, apatía, desinterés, ¿no? Toda una cuestión muy difícil y con mucho peso para sobrellevar para ese niño. Claro, o sea que en el caso de los padres, estar atentos a ver las actuaciones o las actitudes del niño. Y en el caso que por ahí no se le preste atención, puede después la consecuencia ser mayor. Exactamente, y sí, porque el niño no tiene las herramientas para poder procesar todo esto solo, ¿no? Igual acá, cuando hay bullying, estamos hablando de dos protagonistas en la aparición de este síntoma, digamos, en el agresor y en el que es agredido, es decir, en el que ejecuta el bullying y en quien se coloca como receptor de ese bullying o de ese maltrato. Entonces, la verdad que la atención tiene que estar puesta sobre los dos actores de esta situación, digamos. Sin un agresor no hay bullying. Una vez en un informe, ya que estás hablando del tema de las partes, digamos, que interactúan, en un informe de CQC del bullying, una psicóloga dijo una frase que era: sin público no hay espectáculo, como metiendo, digamos, al resto de los compañeros también en el escenario. ¿Eso puede ser así? Y sí, esta situación es sostenida desde muchas variables, ¿no? Claro. Es decir, hay un entorno que también está permitiendo que esto suceda. Claro, sí. Puede ser tanto porque me sumo a la acción de bullying, de burla, de maltrato y demás, o ya sea por omisión, claro. ¿Sí? Es decir, porque hago como si no pasara nada, o como si eso no afecta, o tampoco digo o denuncio la situación a donde tengo que denunciarla, me termino convirtiendo en un, ¿cómo es la palabra? Cómplice. Como un cómplice de toda esa situación, por más que no la ejerza directamente. ¿Vos tenés conocimiento si en Villa del Rosario hay casos de bullying? Mira, directamente no. No me ha tocado en consultorio atender ningún caso de bullying, ¿no?
directamente, pero sí indirectamente en algunas conversaciones con adolescentes he podido evidenciar, ¿no? En conversaciones informales con adolescentes, he podido evidenciar la presencia de esto como algo muy frecuente, Bien. digamos, pero es tan frecuente que se hace cotidiano, que se hace obvio, que no resulta alarmante, ¿sí? Sin ir más lejos, no hace mucho, tuve una conversación con un adolescente que presentaba de muy mal humor, porque eso es uno de los indicadores, ¿no? Cuando se tienen como estallidos de humor o cambios de humor muy marcados en un adolescente, eso también puede tener que ver con hago todo el intento y el esfuerzo por sobrellevar esto y finalmente en algún momento no puedo y demás. Entonces, conversando sobre la situación y un enojo desmedido frente a algo que tampoco no tenía que ver, o sea, no había una relación directa entre la situación y el enojo que despertaba esa situación, hacía referencia a un tercero, no directamente, bueno, pero conversando, en un momento me expresa que ella se sentía identificada con esa otra persona porque había sufrido bullying hacía unos años y que era algo de lo que no se podía olvidar y que no había podido, lo que más me sorprendió fue, nunca se lo pude decir a nadie, es la primera vez que lo estoy diciendo, ¿no? Entonces esos son los indicadores y la verdad que todo esto iba acompañado con mucha angustia. En inteligencia emocional sabemos que detrás del enojo siempre se esconde la tristeza. ¿Sí? Esos son los ABC de lo que es inteligencia emocional. Cuando alguien está muy enojado, tiene que preguntarse qué es lo que realmente lo pone triste y que no está pudiendo expresar desde ese lugar. Fíjense que a veces está más permitido socialmente enojarse que expresar tristeza. Digamos, ¿no? Como que con el enojo más o menos sabemos qué hacer. O nos enojamos igual y discutimos, o nos vamos y le echamos la culpa al otro que está enojado. Con la tristeza nos cuesta un poco más saber qué hacer porque nos invita a acompañar a ese otro en ese proceso de tristeza, digamos. Entonces, el enojo es como un recurso más rápido, pero siempre detrás esconde la tristeza. Claro, justamente como lo mostraba también un poco el final de este video, de hablarlo, de que no estás solo, y fuerte el final también, en este caso, que veíamos al comienzo del bloque. Exactamente. Sí, uno de los principales recursos, acá hay algo muy importante, que es cuando el padre o el docente detecta la situación de bullying, la primera tendencia que uno tiene, digamos, naturalmente como padre es enojarme con el agresor. Es decir, si yo me enterara, supónganse, que mi hija ha sido víctima de bullying o está sufriendo bullying, lo primero que hago es enojarme con quien está ejerciendo esa acción, digamos. Y es muy probable que tienda a intervenir, claro. ¿Sí? Desde el enojo tiende a intervenir y vaya a hablar con él, vaya a ver qué es lo que pasa, etcétera, etcétera. Bueno, eso en realidad acentúa y agrava la situación, ¿sí? Porque yo tengo que, como adulto, ya sea padre o docente, darle herramientas al niño que está recibiendo bullying para que pueda cambiar de posición y darle herramientas al niño agresor o a la persona agresora para que también cambie de posición. ¿Me explico? Sí. Porque si no, estamos tratando de resolver la situación a nivel de las formas, con una restricción, con una sanción, con una acción, ¿sí? Que muchas veces termina encerrando más violencia que la que genera y no termina resolviendo la causa real, que es que pueda haber una empatía, ¿sí? Lo que tiene el agresor en una situación de bullying, lo que caracteriza al niño o al adolescente que ejerce bullying sobre otro es que no tiene desarrolladas habilidades sociales, principalmente la empatía, ¿sí? Que es la capacidad de ponerme en el lugar del otro. Otra cuestión que caracteriza al agresor es no carecer de autocrítica, ¿sí? Jamás reflexiona sobre su propia acción o sobre su posición en determinada situación de discusión, de malentendido. Siempre tiene razón, siempre la culpa la tiene el otro, siempre, ¿sí? Pero a la vez también capaz hay un gran vacío emocional detrás de ese agresor, ¿o no? Siempre hay un vacío emocional detrás de ambos,
Bien. ¿sí? Tanto del agresor, que necesita sentirse poderoso a partir de dominar a un otro, de tener dominio y ejercer poder sobre un otro, ¿sí? Estamos hablando de una carencia de autoestima real y genuina, porque la tengo que obtener en función a someter a otro, ¿sí? Y en el caso de quien permite esa situación de maltrato y se coloca en el lugar de agredido, también hay muy baja autoestima y hay una conducta de sumisión cuyo origen tiene que ver con un vacío emocional o con algunas cuestiones emocionales que tiene que resolver. Por ejemplo, si algún padre está viendo esto y, por ejemplo, nosotros tendemos, hablo de mí, tendés como ponerte del lado de la víctima, pero también capaz hay algún padre de algún niño que sabe que es agresor, por ejemplo, y que tiene problemas porque le hace bullying a otros chicos. En ese caso, ¿cómo los padres pueden ayudar a los chicos? Lo primero que se recomienda hoy, las primeras recomendaciones para abordar el bullying, acuérdense que generalmente se desarrolla en los ámbitos escolares, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es nunca perder el lugar de adultos. ¿Qué significa esto? No intervenir en esta situación que se está jugando entre pares. Claro. ¿Me explico? Es decir, porque estamos hablando de dos niños de la misma edad, o que van al mismo colegio, o que están en el mismo ámbito educativo y que eso los hace pares. ¿Sí? Si yo como adulto intervengo en esa relación, estoy provocando una disfuncionalidad mayor. ¿Sí? Entonces, la comunicación en primera instancia tiene que ser de adulto a adulto sobre esta situación. Quien sea que la detecte, ya sea el docente o ya sea el padre, comunicarse con el docente, con el otro adulto que está monitoreando esta relación en el ámbito en el que la misma se desarrolla. ¿Sí? Y a partir de ahí, conversar, es decir, el diálogo se tiene que abrir desde ahí también, ¿no? Conversar cuáles son las estrategias más productivas en este caso, o más saludables en este caso. Generalmente es que el docente abra el juego en cuanto al diálogo de qué es lo que está pasando, ¿sí? Qué es lo que está sucediendo, y coloque a ambas partes, a las partes que intervienen en esta situación, y se puedan expresar en cuanto a qué sienten, qué piensan y qué es lo importante para ellos, ¿sí? Como sabrán, en muchos ámbitos educativos, en la mayoría de los ámbitos, incluso en el individual, muchas veces no hay espacio para la reflexión, ¿sí? No hay espacio o tiempo para la reflexión. Entonces uno acciona todo el tiempo, se acuesta, se levanta, vuelve a accionar todo el tiempo. Nunca se detiene un momento a sentir qué le pasa, qué piensa con respecto a alguna situación vivida, ¿sí? qué considera importante, cuáles son sus prioridades. Claro. Y esto, en realidad, lleva a que se traslade a los distintos ámbitos y también a los niños. No hay que olvidar que todo lo que tiene que ver con el bullying ahora además está atravesado por las redes sociales y por la tecnología. Entonces, esto se extiende desde el aula o desde el ámbito escolar a Facebook, a los grupos de WhatsApp, a las distintas redes sociales, donde los chicos participan y el acoso o la burla puede seguir apareciendo. Por eso, a partir del juego que tienen hoy en día Internet, las redes sociales y la tecnología misma, ¿se puede considerar que este tema, que el bullying, ha aumentado en los últimos tiempos, o es algo que existió desde siempre y hoy en día, por la tecnología y los avances, se ve cada vez más? Mira, como está pasando con la mayoría de las cuestiones que tienen que ver con la emocionalidad, siempre sucedieron, ¿sí? Y de los vínculos y de las relaciones siempre sucedieron. La diferencia entre ahora y antes es que ahora hay más transparencia, hay más medios para comunicar y poder expresar esto, hay más información disponible para saber esto que me está pasando no es normal, no está bueno, hay maneras o lugares donde yo puedo hablar de esto y solucionarlo, es decir, esa es la diferencia. Hoy tenemos más información, es todo más transparente, entonces nos permite abordar, ponerle nombre a las cosas, lo cual es muy importante, ¿sí? Porque esto a lo mejor antes pasaba y era una burla, y eran los chicos burlones, y era, bueno, vos sos demasiado sensible, ¿sí? Y no se le otorgaba la importancia y no se medían las consecuencias que esto tenía en adelante, ¿no? Hay una escena de la película esta,
que es sobre la violencia de Cimbrón, que hace poquito que la filmaron, que son 7 episodios Relatos salvajes. de Relatos Salvajes, sí. La primera escena, la escena del avión, ¿sí? Del piloto, refleja el bullying o la acción y la reacción de alguien que ha sufrido bullying a lo largo de toda su vida, porque hay docentes, hay maestros, está el jefe, el coso que cuentan sobre el maltrato que ejercían sobre esa persona, ¿no? Es decir, es un momento donde se refleja claramente también cuáles pueden llegar a ser las consecuencias a una escala muy intensa de haber silenciosamente recibido maltrato durante mucho tiempo y no haber encontrado los lugares adecuados para poder hablarlo o para poder decirlo. Acá, Silvana, nos llega una pregunta de la gente y es, ¿en la pareja también puede pasar? Cuando sucede en el ámbito de los adultos ya estamos hablando de maltrato y no de bullying, o sea, ya estamos hablando de un maltrato ejercido por personas adultas que se supone que tienen un nivel de responsabilidad y un nivel de madurez diferente al de los niños y al de los adolescentes. O sea, hay diferencia entre el bullying y el maltrato. Son dos cosas distintas en este caso. La traducción de bullying, dije recién, es maltrato psicológico, físico y verbal, pero se limita al ámbito escolar. De los niños. Específicamente, ese término se utiliza en el ámbito escolar. Claro. En las parejas lo que hay es maltrato. Maltrato psicológico, maltrato físico, ¿sí? Y exactamente, ya tenés niveles de responsabilidad y de madurez teóricamente asociados con la edad cronológica, que la mayoría de las veces no es así, por eso se presentan estas situaciones, pero por definición sí es así, y entonces es diferente, ¿sí? Por eso también cuando dicen el bullying tampoco se lo puede considerar cuando es desde un adulto a un menor. Eso también ya es cuando maltrato. es de un adulto a un menor es un maltrato a menores. Claro, ¿sí? Vos sos totalmente consciente. Esas son figuras que hasta legalmente se contemplan de esa manera. En el caso de que sea un docente el que está ejerciendo este tipo de prácticas, ya estamos hablando de un maltrato psicológico. Entonces, el bullying siempre se juega entre pares. Bien. ¿Sí? Y hay otra característica que también, justamente la semana pasada, me doy cuenta de esto por una serie de relatos y conversaciones, que en quien recibe bullying siempre aparece una característica de diferencia. ¿Sí? Puede ser de color de piel, puede ser de idiomas, puede ser de religión, puede ser de contextura física, puede ser, es decir, siempre presenta físicamente o externamente o de alguna manera muy marcada alguna diferencia con quien está ejerciendo la agresión. ¿Sí? Pero detrás de esa caparazón o detrás de eso que se ve como diferente, lo que generalmente caracteriza al que se convierte en víctima de esta situación es una extrema sensibilidad. Es decir, lo que lo hace realmente diferente no es tanto ni la raza, ni el idioma, ni la religión, ni el contexto, la contextura física, sino la sensibilidad que eso esconde. ¿Sí? Claro. Sí. Acá una persona se comunica con nosotros y dice, en una escuela primaria de acá de Villa El Rosario, niñas de 7 años hacen bullying. Hubo casos que las niñas tuvieron que cambiarse de colegio. Felicitaciones por lo tratado en el día de hoy. Bien, sí. Por eso te digo, es muy probable. Yo no te puedo decir, porque no trabajo con niños en consultorio, sí trabajo con adolescentes, pero los adolescentes que han llegado a mi consultorio no han tenido que ver con esta problemática específicamente, pero imagino que sí, porque hoy por hoy es lamentablemente una situación que se está jugando en los ámbitos escolares. En ese caso, vuelvo a invitar a los padres y a los docentes a abrir conversaciones entre ellos. ¿Sí? Porque de nuevo, si yo saco a mi niño, a mi hijo, del ámbito agresor, no digo que no sea un recurso, pero como último recurso, porque si no, no le estoy dando a él. Claro. Es decir, la víctima también se coloca en el lugar de víctima por alguna razón, ¿no? Y si lo hace en ese ámbito, lo puede replicar en cualquier otro ámbito, ¿sí? Porque claro, es muy probable que en varios ámbitos nos encontremos con figuras de dominio, es decir, con las características del que ejerce el bullying. En estas condiciones se podría decir que
el niño, digamos, víctima, ¿es también responsable de esta situación? En el caso de que, por ejemplo, es responsable en el hecho de decir que, no como vos decís, te contarlo. pones en el rol de víctima. Obviamente que es un niño, pero también lo vemos en los grandes por ahí, que nos ponemos en el rol de víctima. Esto se juega en el marco de una relación, ¿sí? Una relación entre pares, en este caso, entre pares y en un ámbito escolar. En las relaciones siempre hay niveles de responsabilidad compartidos, ¿sí? Es decir, hay alguien que necesita tener dominio sobre el otro y hay un otro que no puede poner límites y no puede defenderse solo, ¿sí? Lo que sucede también es que quien recibe la agresión generalmente es alguien que depende mucho de otros adultos, que no ha desarrollado suficiente autonomía. Entonces, cuando hay roles tan marcados, ¿sí? De agresor y agredido, de agresor y víctima, siempre hay un juego de asunción y adjudicación de rol, ¿sí? El juego se da en forma permanente. Obviamente que se juega a nivel inconsciente. Es decir, nadie quiere ser, muy probablemente el agresor ni tiene conciencia de que está agrediendo, y obviamente que la persona que está en el lugar de víctima no quiere estar en ese lugar. Es decir, no es que se coloque intencionalmente. Seguro. Esto es un mecanismo de adjudicación y asunción de roles que se juega de modo inconsciente. Sí. Por eso, la instancia de reflexión y de conversación acerca de qué se siente, que se piensa y que es importante, hace que eso inconsciente empiece a aparecer en otros planos más conscientes, ¿sí? Y que entonces el que está en un lugar pueda darse cuenta de por qué está en ese lugar, y el que no, y el que está en el otro lugar también, y desde esa posición es donde aparecen más posibilidades de equilibrio. Claro, viéndolo así de Estoy esa siendo manera, clara. Sí. O sea, viéndolo de esta manera, por ejemplo, yo me pongo en el lugar, hijos no tengo, pero tengo, por ejemplo, primos pequeños. Por ejemplo, si yo viera que está en el lugar de víctima, es como que de decirle, ay, pobrecito, es como que lo seguís dejando en el lugar de víctima en vez de decirle, no sé cómo sería, pero tratar Algo que lo pueda ayudar de quizás ayudarlo más. y decirle, mira, si vos estás en este lugar hay algo que estás haciendo para estar en este lugar. Ujú. Sí, lo más saludable es darle herramientas a ese niño para que pueda salirse de esa posición, claro. que es una posición psicológica, más que física, digamos, una posición psicológica, pero para que se pueda salir de esa posición para su vida. Claro, sí, totalmente. Sí, no solamente frente a esa persona, sino en general. Y para eso hay que darle herramientas. Como también es importante, en el caso del agresor, darle herramientas para el desarrollo de habilidades sociales. Bien. Porque también noto que en nuestra conversación es muy fácil que nos concentremos en la víctima, Sí. digamos, ¿no? Pero al victimario, al que no lo podemos aislar socialmente, al contrario, ¿sí? Son después los que tenemos en la calle como delincuentes o como agresores o como violentos o como, ¿sí? Ya de adultos. Entonces también hay que incluirlos en este análisis y ver, podemos darle herramienta a ambos para que ambos se muevan de esa posición, Claro. ¿sí? Acá no se trata del bueno y del malo, se trata de dos personas con carencias en cuanto a su estructura psíquica y que por esas carencias juegan estos roles tan contrapuestos, ¿sí? Por ejemplo, también tiene que ver desde la casa. Por ejemplo, los traumas, no sé si llamarle traumas, pero episodios, digamos, que al niño lo ponen en esa posición y a lo mejor sí, vos querés que cambie, pero si en la casa o en lo que le genera esa posición sigue todo lo mismo, digamos, la raíz. ¿Me explico? Sí, sí. De todos modos, es válido lo que vos planteás. En el caso del agresor o el de que ejerce bullying, es muy común que provenga de un hogar con violencia, ¿sí? Donde la violencia y la agresión es moneda corriente, entonces eso es lo que ellos incorporan. Si bien eso es cierto, y si bien es cierto también que la escuela no tiene la función de formar como si la tiene la casa, digamos, sino que tiene la función de educar, que es diferente. Hoy por hoy,
¿sí? En la escuela se juegan algunas de estas interacciones y de estas dinámicas a las que la escuela no puede hacer oídos sordos porque interfiere su rol de educador. Claro, sí. ¿Sí? Es decir, supone decir, a este niño yo le tengo que enseñar matemáticas, no enseñar a no ser sumiso, ¿sí? Claro. Pero en realidad no le vas a poder enseñar matemáticas si llega al colegio como llega ese niño que vimos en el video. Claro, Sí, porque es un niño que está totalmente bloqueado o anulado Sí, por todo lo que significa la situación. Entonces, hay condiciones de contexto, ¿sí?, que son necesarias abordar. Como hoy está siendo una problemática que atraviesa en general a todos los ámbitos educativos o a muchos de los ámbitos educativos, está bueno trabajarlo de esa manera, a nivel macro, digamos, a nivel conversaciones grupales, incluir en algún momento esa instancia, porque eso no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Es una inversión de tiempo. Si vos trabajás eso y si los chicos tienen un espacio donde puedan hablar de lo que piensan, de lo que sienten, escuchen lo que está diciendo. O sea, si los chicos tienen un espacio donde pueden hablar de lo que sienten, de lo que piensan y de lo que es importante para ellos, probablemente después puedan generar el espacio para que uno le diga lo que piensa, lo que siente y lo que es importante para nosotros. Claro. Si la Sí. matemática, la geografía, la lengua, lo que sea. ¿Me explico? Sí. Totalmente. Si no, cada vez hay menos chances de que se produzca esa apertura y esa interacción. Claro. Qué tema, ¿no? Realmente es un tema para Muy hablar complejo. muy complejo. Las consecuencias también realmente pueden llegar a ser muy Lo que pasa es que situaciones límites lo que también. recién conversábamos acerca de si esto es desde ahora o viene sucediendo Sí. desde siempre, y que hablábamos de que la información a la que accedemos hoy hace, bueno, los docentes, las escuelas, las instituciones, las familias, tenemos que estar conscientes de que hoy las reglas de juego han cambiado en un 100%. ¿Sí? Entonces, también es entendible el lugar de docente no está preparado muchas veces para hacer este tipo de abordaje, ¿sí? Para ¿qué hago Sí. con esta situación? ¿No? Pero el no saber qué hacer no es lo mismo que el creer que no tenés que hacer nada o que no tiene que ver con tu rol o con tu función, ¿sí? Porque si uno primero hace referencia a está pasando esto, no sé qué hacer, busco. Claro. Sí. Ahí en el video que veíamos recién, un adolescente sería el que le hacen bullying, opta por la venganza. Y es por ahí muy normal, como los padres, yo he escuchado, por ejemplo, capaz que no saben cómo enfrentar la situación, ponle que un chico viene y le dice, me pegan en el colegio, bueno, devuélvesela. El tema de la venganza por ahí. Sí. Está o bueno. por ahí desde lo que se imparte del hogar también. Sí. ¿Cómo Y- es ese tema? No creo que esté bueno. No, la verdad que no. De nuevo, no le estoy dando herramientas para resolver productivamente El la tema. situación, ¿no? Sí. La resuelvo a nivel de formas, qué sé yo, por ahí le pego pero un niño que está en esta posición es muy difícil que pueda defenderse Bien. desde el mismo Desde nivel el en que el mismo otro nivel lo de ataca. agresión. O, por y ejemplo, en demás. un ¿No? momento, este chico estaba viendo recién ese video, como que explota y le tira un piedrazo a la chica que le hace bullying. Explota, o sea, Claro, ese es como que momento llega un puede llegar momento un que cansa, límite el que no límite. aguanta más Ujú, y explota. sí, Y eso, sí, claro. obviamente, que no va a ser positivo. Claro que sí, de hecho hay noticias que están relacionadas con desenlaces y con cuestiones muy complicadas, con claro, vinculadas a los extremos a los que se llega. Sí, sí. Mira, el corto que estamos viendo se llama Violento y toca todos los temas de violencia, porque ahí también ves en el hogar se vive, pero digamos como el eje central es este chico que vemos ahí que Sí. está sufriendo el bullying. Bien. Bueno, Silvana, como para una conclusión, ¿qué Sí. mensaje te gustaría dejar para cerrar esta charla sobre el bullying? Cuando se trata de niños y de adolescentes, siempre el mensaje es más para los adultos, que somos todavía responsables de su formación como seres. Entonces es estar atentos, prestar atención, ¿no? Estar atentos a esto de qué me está diciendo cuando no me dice nada, ¿sí? Uno escucha mucho a padres de adolescentes decir no le podés sacar, le tenés que sacar las palabras con tirabuzón, no te dice nada, no. En ese caso también hay que preguntarse cómo uno pregunta, cuando uno pregunta qué tanto escucha,
¿sí? Me pasa permanentemente con mis hijas en casa. Claro, seguro. Acá hay alguien que puede hablar del tema mejor que yo. Por ahí haces preguntas y cuando te respondió vos ya estás resolviendo otra cosa o haciendo otra cosa, ¿no? O pensando qué le vas a decir y ni escuchas lo que te dicen, ¿no? Generar Claro. los espacios de conversación acerca de lo que se siente, lo que se piensa y lo que es importante para cada uno es clave. Claro que para abrir ese juego, el adulto también tiene que estar dispuesto a hablar de lo que le pasa, o sea, que sea recíproco. No ponerse en el lugar de par y no por ahí contarle situaciones que tienen que ver con uno a nivel personal, pero sí como padre, qué te pasa, qué sentís, qué es importante para vos, ¿sí? Sí. No como hombre o mujer o no desde otros roles, porque ahí ya estamos poniéndonos en un lugar también complicado como amigos de nuestros hijos, que todo tampoco está bueno. Claro. ¿Sí? Sino desde pares. Y sí estar sino desde una relación asimétrica, digamos, de adulto para con un niño que necesita que alguien le genere esos espacios y que le dé esos recursos o herramientas. Ni hablar de que todo lo que tenga que ver con fomentar la autoestima, reconocer, premiar, premiar en el sentido simbólico, no con regalos y con cosas materiales necesariamente, sino acompañado de un gesto, una palabra, una actitud de agradecimiento. Son todas cosas que fomentan el desarrollo de la autoestima de ese niño. Claro. Y estar muy atentos a la comunicación en el lenguaje gestual, ¿sí? Eso es en todos los ámbitos. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de adicciones también, ¿no? Sí. Es decir, los síntomas o los indicadores son muy marcados a veces, son muy Hay que estar evidentes. atentos, Yo no sí. sé qué pasa con nosotros los adultos que no lo vemos. ¿Sí? Verlos implica que nos tengamos que hacer responsables, que nos tengamos que poner en acción, que tengamos que atender a esa situación, ¿sí? Entonces muchas veces ahí opera un mecanismo que es la negación y que no podemos ver. Pero en general pasa con la bulimia, con la anorexia, con las adicciones, con el bullying. Entonces la sugerencia, la recomendación en este caso siempre va dirigida a los adultos, ya sea a los padres o sea a los docentes, que denuncien este tipo de situaciones. Denunciar es decirlas, ¿sí? Hablarlas. No pecar de, pucha, no dije nada en el momento en que tenía que decirlo y después las consecuencias son mucho más graves, ¿sí? Claro. Sí. Siempre hay ámbitos de expresión, o en la dirección, o en la ronda de docentes, o en los talleres de docentes, o sí, siempre hay profesionales dispuestos a asistir a los docentes en este caso, a escuchar, a darles herramientas, a que busquen ayuda, ¿sí? Porque a veces también pasa eso, es decir, no sé qué hacer con esto, entonces mejor no digo nada. Hoy hay muchas herramientas disponibles para eso y hay muchos profesionales dispuestos a colaborar para con esa situación. Perfecto. Bueno, Silvana, muchísimas gracias por tu Estuvimos visita. muy serios hoy. Sí, ha sido un gusto tenerte como Es un tema siempre. muy serio. Igualmente, un Es un placer. tema bastante delicado y bueno, que cada vez está siendo más con muchos lugares. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente, como siempre, las charlas que nos ayudan por ahí a ver las cosas desde otro lugar. Muchísimas gracias a ustedes por la Un invitación. aplauso para Silvana que nos visitó nuevamente. Ahí va, muy bien. Ahí están los aplausos, mira. No daba para decirle, Claro. para mandarte al frente en No, medio del bullying bueno, y en todo sí, eso. claro. Bueno, pero vamos a ver si Ya después lo sabe ahora. ya lo sabe, vamos a ver si después citamos alguna frase que dijo Silvana y le ponemos, acordás claro, de alguna? alguna frase y le vamos a poner la Garne. ¿Cómo? A ver qué dice. así? Ah, y es el corto de Bertorello. Ah, Ese que claro. estábamos... Tu el asistente de producción, muy bien, perfecto. Vamos a ir a la pausa, última pausa. Gracias nuevamente, Silvana, por tu visita, por tu tiempo. Última pausa y ya continuamos. Bueno, chicos.